Mi próximo invitado es exministro de Bolivia, precisamente. Está aquí en la ciudad de Miami. Es don Carlos Sánchez Berzaín, quien me acompaña. Don Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Encantado, don Fernando. Mucho gusto y un saludo a toda su audiencia. Qué amable, gracias, don Carlos. Yo le soy sincero, todavía estoy muy afectado con el testimonio que acabo de escuchar de la doctora. Y no atino más que a preguntarle qué hacer en Bolivia, don Carlos, para arreglar en algo esta situación que se está atravesando. Mire, hay que mirar el panorama en conjunto. Hay 4 premisas. La primera es que de Bolivia se fue el dictador, pero no la dictadura. Evo salió renunciando en noviembre pasado, pero dejó todo un sistema estructurado. Y llamo dictadura a 2 estructuras. Una estructura jurídico-constitucional que está fundada en un sistema que él montó y que promulgó en febrero del año 2009 y que llama el Estado Plurinacional de Bolivia, con el que suplantó a la Constitución y a la República de Bolivia. Y la otra estructura es una estructura criminal territorial que usted está viendo en acción en todos los videos que pasa en sus programas. Esa estructura que nació en la zona del trópico de Cochabamba, basada en las federaciones de cocaleros y productores de cocaína de Bolivia, que se ha expandido y que controla zonas importantes del territorio nacional y que no tienen ley y que no tienen respeto absoluto ni a la vida, ni al Estado, ni a la propiedad, ni a ninguna regla. A eso se agrega un tercer elemento, que no hay posibilidad de gobierno de transición en Bolivia. La presidenta Yanine Áñez llegó con el mandato de hacer una transición a la democracia, pero se ha quedado como un gobierno interino agravado con su candidatura a la presidencia. Y el cuarto elemento es que hay impunidad total. Usted lo ha dicho al empezar el programa y lo ha dicho toda la semana. No hay Estado de Derecho en Bolivia y no hay posibilidad de que la gente, primero, sea protegida, segundo, tenga el amparo de la ley que le corresponda y tercero, los responsables sean enjuiciados, sean procesados y se sepa la verdad. Ahora, en ese marco hay que identificar quién es el autor de esto. El autor de esto se llama Evo Morales Ayma. Él es el que en noviembre del año pasado fue interrumpido, y usted pasó en uno de sus programas, una grabación de Evo ordenando cercar las ciudades, matarlas de hambre, dejarlas sin combustible. No había pandemia. Lo mismo que hizo en octubre del año 2003, bloqueando ciudades, evitando que los combustibles entren allá, que lleguen a los hospitales, produciendo este tipo de angustia que hoy día se está repitiendo. Evo ha puesto en marcha este proceso, del cual ahora se ha apartado y ha dejado como pantalla a la Central Obrera Boliviana, en una acción de un golpe de Estado que ahora está retrocediendo porque ha ganado ventajas para llevar adelante el proceso electoral. ¿Cuál es el objetivo de Evo Morales? Volver a tomar la jefatura del gobierno. Y para eso él ha ejecutado 2 estrategias. Una estrategia electoral en la cual tiene todas las de poner a su candidato como ganador, porque va a ir a una elección con la misma constitución, sin voto universal, con el mismo padrón electoral de la dictadura. Y la otra estrategia ha sido la estrategia de la violencia, en la cual todavía yo veo que hay un principio de ejecución, porque se ha firmado una ley, se han hecho acuerdos, pero la gente del Alto, la que maneja Evo Morales, sigue pidiendo la renuncia de la presidenta Yanine Áñez. O sea, estamos frente a una situación de un proceso de golpe de Estado que parece interrumpido, del cual Evo Morales ha sacado las manos, está haciendo trabajar a sus operadores, pero hay que aclarar las cosas. Y yo señalo firmemente a Evo Morales como el autor de este proceso criminal en contra del pueblo boliviano, porque además lo ha anunciado y es su metodología, es lo que hace desde hace decenas de años en Bolivia. Y insto y emplazo a las autoridades bolivianas a que investiguen aquello, porque no puede seguir habiendo impunidad en Bolivia. Ahora es fácil decir esto, pero es difícil en una circunstancia en la cual la Constitución es de la dictadura, los jueces son de la dictadura, la Asamblea, Evo Morales tiene 2/3 en la dictadura. No se olvide que hace unas semanas la Asamblea del Estado en Bolivia ha aprobado una ley para dar impunidad a Evo Morales en lugar de buscar una investigación de los casos de corrupción. No se olvide que los jueces y los fiscales no se mueven en Bolivia porque son los jueces y fiscales puestos por Evo Morales. Las mismas cortes que dijeron y que comentábamos el año pasado en uno de sus programas que Evo Morales tiene el derecho humano de ser indefinidamente candidato. Y las mismas autoridades que no van a
por el fraude electoral. Y ahí también tenemos que meter a la Corte, ¿no? A la CIDH, que nunca estuvo a la altura de decir si era un derecho humano o no era un derecho humano. Oiga, don Carlos, hago una pausa, regreso, seguimos hablando sobre este tema. Es Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Bolivia. Me acompaña desde aquí, desde Miami. Ya regreso con él en un momento. Estamos de vuelta, estoy con don Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Bolivia. Me acompaña en vivo desde esta ciudad, Miami. Oiga, don Carlos, Salvador Romero, ¿no? El presidente del Tribunal Supremo Electoral, dice hoy que depuraron más de 20,000 fallecidos del padrón electoral. Bueno, yo viendo este contexto le pregunto, don Carlos, ¿qué se puede esperar de la elección del 18 de octubre, del resultado? ¿Qué vislumbra usted? Yo creo que esa es otra elección en dictadura. Ese es otro resultado en el cual, si no gana en primera instancia el candidato Evo Morales, va a llevar a Bolivia a una segunda vuelta donde el pueblo boliviano se va a ver forzado a votar por el peor es nada. Los candidatos de oposición que deberían estar unidos en un solo bloque para llevar adelante una verdadera recuperación de la democracia, están todos divididos peleando por el segundo lugar para ser el peor es nada. Y lo que viene después de eso es un gobierno insostenible porque el MAS se habrá quedado con gran parte de representación en la Asamblea y lo que es peor, Fernando, queda toda la estructura jurídico-constitucional de la dictadura. Y por eso es que yo insisto en que la presidenta Yanine Áñez tiene la obligación histórica de retomar la agenda de transición. Y para retomar la agenda de transición ella tiene que hacer 4 cosas muy sencillas. La primera es reconocer la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia, promulgada el año 67 y reformada el año 94, que ha sido absolutamente suplantada por vía de delitos y por vía de violencia. Al hacer eso, ella tiene que generar, en segundo lugar, un gobierno de unidad nacional. Hoy día tiene un gobierno sectario y un mal gobierno. Hay que salvar a la presidenta y todos los sectores que luchan por la democracia en Bolivia o que dicen que luchan por la democracia. Tienen que sostener a la presidenta, pero no al gobierno, y crear un gobierno de unidad nacional que de verdad haga una transición y que de verdad restituya el Estado de Derecho, porque no hay Estado de Derecho en Bolivia. En tercer lugar, con ese Estado de Derecho, elecciones libres y limpias, reponer en Bolivia el sufragio universal. No hay sufragio universal. El 30% de habitantes que está en el área rural, en los núcleos marcados por Evo Morales, tiene el 60% de representación en la Asamblea. O sea, no hay igualdad. Y además hay un padrón electoral envenenado donde Evo Morales tiene por lo menos 10% de fraude. Los 20,000 votos o muertos que ha seleccionado el nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral son un botón de muestra en el bolsón de fraude masivo que está preparado a la venezolana, a la nicaragüense, a la ecuatoriana de tiempos de Correa, porque esto es la transnacional del fraude, del narcotráfico y de la corrupción que es el castrochavismo. Y lo último, con ese gobierno de unidad hay que llevar adelante la reposición de la lucha contra el narcotráfico, porque esto es narcotráfico, esto es el ataque del narcoestado que Evo Morales ha dejado en Bolivia. Y la lucha contra el narcotráfico tiene una exitosa política de Estado basada en prevención, interdicción, erradicación de la coca y desarrollo alternativo, y no a la impunidad. Ahora, esa es una tarea colosal, sí, es una tarea colosal porque en Bolivia tenemos un país secuestrado a lo que quiere hacer un hombre que maneja la violencia cuando quiere, que es Evo Morales y que lo hace de la mano del narco y de la intervención externa. Don Carlos, si le digo algo, siendo realista, no hay tiempo para eso. Todo lo que usted me dijo que se tiene que hacer, ya no hay tiempo. De aquí al 18 de octubre, imposible. Si no se ha hecho hasta ahora, imposible que lo puedan hacer. Muy difícil. Voy a marcar la última pausa. Regreso de nueva cuenta todavía con don Carlos Sánchez Berzaín y cerramos por el día de hoy. Así que ya tenemos un poquito más. Ya vengo. Don Carlos Sánchez Berzaín, no quiero perder tiempo. Como le decía yo, todo lo que me ha dicho serían los pasos a seguir en una receta para sanear la política boliviana. Pero no hay tiempo, es imposible. Aquí el 18 de octubre no se ha hecho, no se va a poder hacer. ¿Hacia dónde va Bolivia entonces? Dígame. No.
Sí, mire, el 18 de octubre es la fecha que ha puesto el dictador Evo Morales mediante la extorsión de este bloqueo de las víctimas, de los muertos que ha producido. Claro que hay tiempo, pero sabe, además de tiempo, hay miedo y hay compromisos. El gobierno que tenía que ser un gobierno de transición se ha convertido en un gobierno de continuidad, porque si se repone la República de Bolivia y se reconoce la vigencia de la Constitución de la República, lo primero que pasa es que cesa la Asamblea Nacional, cesan los jueces infames y la presidenta no puede ser candidata, porque en la Constitución de la República el presidente en ejercicio no puede ser candidato. Esa fue la razón fundamental por la que Evo Morales reemplazó y suplantó la Constitución de la República. Ahora, además vamos a ir a una elección en plena pandemia, vamos a ir a una elección con un país secuestrado, rehén, un país rehén del crimen, porque usted habrá notado en todos estos bloqueos y todo, están haciendo una tregua. Y si la elección no sale como quiere el crimen organizado que controla el legislativo, los jueces y los fiscales de Bolivia, el sistema dictatorial que va a pasar, van a ir a presa y van a volver a someter a Bolivia a bloqueos, a huelgas, si esto es un discurso permanente. Es una acción permanente. Lo que hay que hacer es reponer el Estado de Derecho y para eso siempre tiene que haber tiempo, mi querido don Fernando. Pero dígame, seamos realistas, don Carlos Sánchez Berzaín, ¿usted cree que vaya a corregir el rumbo Yanine Áñez en este momento? Es decir, bueno, yo no la veo muy clara, ¿no? No la veo que tenga intenciones de, a menos que me equivoque, ojalá, de dejar la candidatura, por ejemplo, de dar los pasos que usted ha mencionado. Yo no veo ninguna luz que me señale eso. Mire, un programa de la importancia del suyo, Fernando. Un conductor, un líder de la comunicación como es usted, que ha ayudado a Bolivia a que salga el dictador, porque usted ha jugado un papel preponderante simplemente dando la información de lo que pasaba. En un momento en que en Bolivia todo era oscuro, usted ha mostrado la corrupción y el fraude electoral en vivo. Yo planteo esto en su programa porque creo que la presidenta tiene el derecho de hacer uso de la oportunidad que la historia le está brindando, de salvar su prestigio, de salvar su rol de presidenta de transición y de jugar el papel de restaurar la República y el Estado de Derecho. Puede hacerlo. Que no quiera es otra cosa, pero se lo estamos diciendo en CNN con Fernando del Rincón y veremos qué es lo que pasa después. Uno puede llevar el caballo al río y rogar que tome agua. Yo espero que eso suceda. Bueno, Carlos, pues ojalá que tenga suerte Bolivia en enderezarse, que tenga suerte y nos esté viendo Yanine Áñez, que tenga suerte, que haga... Vaya, si yo llevo 2 meses tratando de entrevistarla y no me da la cara, imagínese usted cómo está la cosa. Pero bueno, esperemos que así sea. Don Carlos, le mando un abrazo, me da gusto verlo bien. Cuídese, por favor, con esto del COVID y estamos en contacto, usted lo sabe. Gran afecto, Fernando. Persistir y resistir y venceremos. Gracias, don Carlos. Don Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Bolivia, me acompañó desde aquí, desde Miami.